El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ganado. Se salió con la suya, logró su objetivo, no lo va a perseguir la Corte Penal Internacional. Esa es la noticia. Esa es una noticia lamentable para todos, muy lamentable, que llegando al tema personal realmente es no solo molesto y decepcionante, sino te hace sentir que realmente este tipo de instituciones que gastan millones de dólares en los sueldos de estos jueces no vale para absolutamente nada. Sobre todo porque cuando más se necesitaban, brillaron por su ausencia o huyeron porque le tenían miedo a Estados Unidos. Eso es. Le tenían miedo a Estados Unidos, al gran jefe. Pero antes de entrar en eso, llegó muy tarde este mensaje por parte de España, porque precisamente presentó el mismo día que la corte decía, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a irnos contra Netanyahu y Gallant. España presentó ante la Corte Penal Internacional de Justicia de la ONU una declaración para intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel por el presunto genocidio en la Franja de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo, este país ha presentado hoy, este mismo sábado, hoy en la mañana ante la Corte Internacional, una declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel sobre aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza, y lo hace en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte. Con esta intervención, recalcan que España busca contribuir a que la paz regrese a Gaza y al Medio Oriente. El objetivo es poner fin a la guerra. El objetivo es empezar a avanzar en la aplicación de los dos estados, porque es la única garantía para que los palestinos y los israelíes puedan convivir en paz y seguridad, y que también se logre, por supuesto, la estabilidad en toda la región. Esto es lo que dice el texto que envió España a la Corte. Recordemos que Sudáfrica arrancó solo, algo que ningún otro país quería. Inició un proceso judicial ante la Corte denunciando violaciones de Israel en la Convención sobre el Genocidio y al derecho internacional por los constantes ataques contra palestinos en la Franja de Gaza. Esto lo hizo en diciembre. Las imágenes que estamos observando en este mes de junio son terriblemente desgarradoras y no hay nadie que pueda justificar lo que está haciendo Israel en este momento, a pesar de todo, absolutamente todo lo que intentan hacer, sobre todo porque también está por llevarse a cabo un enfrentamiento entre lo que es Israel y Hezbollah. Llama mucho la atención porque a pesar de todo lo que se ha dicho sobre la Corte, cuando se le hizo la solicitud para que arrestaran a Netanyahu, arrestaran a Gallant, al ministro de la Defensa de Israel, todos llegamos a pensar incluso finalmente habrá justicia en este país. Finalmente se están observando, se están admitiendo los horrores que viven los palestinos todos los días, pero no. Lamentablemente ya no va a ser así. También recordemos que en el mes de abril la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar medidas para garantizar que la ayuda humanitaria llegara a Gaza sin ningún problema, sin ninguna complicación, que pudieran apoyar a este país, a los ciudadanos palestinos. Esto pasó en abril. En junio de este mismo año, la propia ONU reconoce que más del 96% de los ciudadanos están en hambruna extrema. Y nadie hace nada. Lo que diga la Corte, a Israel no le importa, a Estados Unidos mucho menos. Y todos los países que son miembros de esta Corte Internacional de Justicia se quedan callados, porque tampoco les conviene que el mundo sepa que Israel no le hace caso a la Corte, y ellos están dispuestos a seguir apoyando a Israel
sin ningún otro problema, sin que nadie los detenga, sin que nadie diga absolutamente nada. Si así quieren actuar, está bien, pero que tampoco intenten decir que Israel es el bueno, que Israel no está haciendo absolutamente nada malo en comparación con lo que hace Rusia, porque todo lo comparan con Rusia, absolutamente todo. Y aún así no pueden reconocer que realmente Israel está mal y que está cometiendo un genocidio. Mientras todo esto pasaba, incluso cuando nos enfocamos en el tema de lo que fue precisamente el debate entre Biden y Donald Trump, todos estábamos completamente, digamos, muy pendientes de qué le dijo Biden a Trump, cómo le respondió, los dimes, te diré, la posibilidad de sacar a Biden, no de la presidencia como tal, ya le falta muy poco, pero sí de la candidatura a la reelección. Y mientras todo eso ocurría, los jueces de la Corte Penal Internacional anunciaron que posponen su decisión sobre si deben emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y Yoav Galán, el de la defensa, por presuntos, y tenemos que utilizar esta palabra, presuntos crímenes de guerra en Gaza. El retraso se produjo gracias a un amigo muy maravilloso de Estados Unidos, sí, el Reino Unido, ya que ellos presentaron argumentos jurídicos contra la jurisdicción sobre el tema de estas órdenes de arresto. Según los documentos judiciales hechos públicos, el Reino Unido presentó una solicitud a la Corte Penal el 10 de junio y se acaban de hacer públicos, sobre si el tribunal puede ejercer jurisdicciones sobre ciudadanos israelíes en circunstancias en las que Palestina no puede ejercer jurisdicción penal sobre ciudadanos israelíes. Esto con el tema de los acuerdos de Oslo. La Corte ha tenido una supuesta investigación en curso sobre cualquier presunto crimen dentro de su jurisdicción cometido en territorio palestino y por palestinos en el territorio de Israel desde el 2021, porque recordemos que esta guerra no empezó el pasado 7 de octubre, esta guerra lleva años, décadas ocurriendo, precisamente apenas en el 2021 abrieron una investigación para ver qué es lo que estaba pasando en Palestina. En el escrito del Reino Unido señalaron que el tribunal en ese momento dictaminó que necesitaría tomar una decisión final sobre la afirmación de Israel de que la solicitud de la autoridad palestina de unirse a la Corte viola los acuerdos de Oslo siempre y cuando un fiscal de la Corte solicite órdenes de arresto contra ciudadanos israelíes. La situación la empezaron a complicar mucho, pero en general, el argumento del Reino Unido es que las autoridades palestinas no pueden tener jurisdicción sobre ciudadanos israelíes de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, de Oslo, y por lo tanto no pueden transferir esa jurisdicción a la Corte Penal Internacional para procesar a israelíes. Pero hay algo que se les olvida, y a la Corte también. Para empezar, el primer ministro Benjamín Netanyahu suspendió la firma de los acuerdos de Oslo. No le importó como tal que se llevara a cabo o que se violara este acuerdo después de que el anterior primer ministro del Reino Unido sufriera un atentado que acabaría con su vida. Un año después llevaron a cabo un proceso electoral y entró precisamente Netanyahu desde hace muchísimo tiempo, y desde que entró lo primero que hizo fue cancelar estos acuerdos de Oslo, porque nunca estuvo de acuerdo, nunca quiso la paz con la Franja de Gaza. Él quiere todo el territorio, quiere quedarse con todo, absolutamente todo. Y desde que él es primer ministro, bueno, siempre hubo esta guerra, no hay paz, o nunca hubo una oportunidad de paz entre Palestina e Israel, porque ellos llegaron, por supuesto, con el apoyo del Reino Unido. Eso es algo que la Corte también pareció olvidar, y Estados Unidos y el resto del mundo. Pero
precisamente no pueden utilizar los acuerdos de Oslo. Aquí ya nos vamos un poco más adelante, porque los acuerdos los canceló Netanyahu. No puedes utilizar los términos de este acuerdo que no se firmó porque Israel lo canceló. Entonces, la Corte Penal Internacional debería decirle al Reino Unido: toma tus acuerdos de Oslo y vete a volar. Porque para empezar, se supone todo esto es porque Palestina no debería de tener una jurisdicción sobre Israel, porque Israel no la tiene sobre Palestina y cada uno es separado, y que supuestamente esto los defiende y la corte no podría arrestar a Israel. Pero la solicitud de arresto, la demanda contra Israel por un genocidio en la Franja de Gaza no la solicitó Palestina. Esto es algo que también se les olvida. Se les olvida lo que les conviene, ¿no? Y no la solicitó Palestina, la solicitó Sudáfrica. Y lo acabamos de ver en el tema de España. España hizo esta solicitud para, como tal, apoyar la denuncia de Sudáfrica, no la denuncia de Palestina contra lo que es Israel. No podemos tratar de utilizar excusas tan ridículas que ni siquiera ellos mismos entienden o que ni siquiera ellos saben que existen o para qué existen. Seamos honestos. La Corte Penal está utilizando esta excusa barata del Reino Unido para justificar su miedo a Estados Unidos. Nada más. En eso acaba la historia. El miedo que le tienen a Estados Unidos lo están presentando en este momento. Porque el fiscal principal de la Corte Penal de Justicia, Karim Khan, solicitó también una orden de aprehensión acusando a Netanyahu y Galán de presuntos delitos de causar el exterminio, causar hambruna como método de guerra, incluida la negación de suministros de ayuda humanitaria y atacar deliberadamente a civiles en conflicto. No lo hizo en nombre de Palestina. El fiscal investigó y descubrió que hay un exterminio, hay una hambruna, no hay ayuda médica, no hay suministros, no hay absolutamente nada en la Franja de Gaza, y esto lo está ocasionando Netanyahu y el ministro de la Defensa y todos los cientos de políticos que apoyan a Netanyahu. El miedo real no fue del fiscal, fueron los jueces, porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó a favor de sancionar a la Corte Penal Internacional por defender a Israel. Prefirieron dejar en ridículo a la Corte Penal Internacional, este organismo que se supone es la ley en el mundo, para proteger a Netanyahu, para proteger a Israel, pero sobre todo para proteger sus intereses económicos y políticos, y quizás hasta religiosos. Por eso nada más. Estados Unidos dejó en ridículo a la Corte por Israel. Y la Corte quedó en ridículo de su propia mano al temerle a Estados Unidos, al no hacer su trabajo. La única cosa que todos pedíamos, que se presentaran las órdenes de aprehensión contra Netanyahu y contra Galán. En menos de 5 minutos lanzaron orden de aprehensión contra Vladimir Putin y una de sus funcionarias. Este mismo mes, esta misma semana, la misma semana que se da a conocer esta vergüenza de la Corte Penal Internacional de que no van a sancionar a Netanyahu, que no van a lanzar la orden de aprehensión, fue la misma semana en la que todos nos enteramos que emitieron orden de aprehensión contra 2 funcionarios más de Rusia, el exministro de la Defensa y uno del gabinete presidencial. ¿Dónde está la justicia entonces? Es un juego para ellos. Es un juego para ellos y lo único que podemos decir es que también es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza y esperemos que estos jueces por lo menos puedan dormir tranquilos, pensando en los horrores que están pasando los niños, los inocentes en la Franja de Gaza, que todos los días están perdiendo la vida
por los ataques de Israel. Pero según ellos, no pasa nada. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.